gusto saludarles de nueva cuenta en Semana 21.2. Hemos dejado nuestro foro a un lado para movernos hacia las calles de esta capital del país. Seguimos hablando de un tema fundamental para el Congreso capitalino, que es la movilidad y su relación con las personas con discapacidad. Y es que prácticamente para muchos de nosotros es una tarea sencilla el salir de las calles, cruzar de una acera a otra, abordar el transporte público, ingresar a un edificio y desplazarnos al interior de ellos. Sin embargo, existen miles de personas que no cuentan con esta facilidad. Es por ello que les invitamos a que participen en las consultas que realiza el Congreso de la Ciudad de México y de esta manera se realicen las propuestas necesarias para atender esta problemática. De esto hablamos y aquí comienza Semana 21.2. ¿Se ha puesto a pensar en lo que significa moverse por las calles de la Ciudad de México en el momento en el que usted sufre alguna lesión y su movilidad se reduce? Esto es lo que tienen que enfrentar muchísimas personas en el día a día de nuestra capital y es el tema de hoy en nuestro programa en Semana 21.2. Por ello salimos a las calles a consultar su opinión. Antonio Vázquez nos permite conocer lo que ustedes opinan a través de la siguiente. El papel del gobierno es fundamental para apoyar y beneficiar a las personas con discapacidad, pues son los encargados de que haya mayores facilidades en nuestras calles como señalizaciones, apoyo en vialidades y semáforos, las rampas en las banquetas y también de garantizar para este sector de la población los servicios como el transporte público, garantizar la accesibilidad al metro, metrobús o para subir a los camiones. Y haciendo su parte, el Congreso local, como ya lo ha escuchado en los distintos espacios de Congreso TV, ha abierto la convocatoria para enriquecer las leyes a favor de las personas con discapacidad y para la atención integral de las personas con síndrome de Down y escuchar las voces de la ciudadanía. Tus propuestas, tus sugerencias y necesidades las puedes enviar ingresando al sitio web congresocdmx.gov.mx. Ahí encontrarás más información de cómo hacerlo. Y teniendo este tema en cuestión, salí a las calles de la capital para escuchar las ideas, propuestas y necesidades que la gente observa al respecto al transitar por la capital del país. Esto fue lo que nos contaron. Oye, Eric, ¿qué propondrías o qué se te ocurre hacer en beneficio de los discapacitados, por ejemplo, en el transporte? Pues en el metro sería que en las escaleras siguieran poniendo más de la ayuda para los de la silla de ruedas o así. La verdad es que sí es una ayuda y no lo he visto en la mayoría de estaciones. En el transporte público, tener una rampa especial para que en este caso pueda subir su silla de ruedas o haya forma de que se les apoye con el brazo. Sobre todo que pongan mecanismos para que puedan subir al transporte y bajar, porque les cuesta mucho trabajo. No hay un transporte que sea, excepto del trolebús que trae, de los otros no hay ninguno, ni el metro. Pues rampas, mi hermanito, ¿no? Rampas estarían bien, pues más que nada para que pueda facilitarles la subida a las personas. Que sirvan todas las escaleras eléctricas y los elevadores que también a veces no están en función. Pues yo sería de la idea de que hubiera un transporte único y exclusivo para este tipo de personas, ya que pues sí hay en los transportes que sí hay espacios en el transporte que de hoy en día, pero no es suficiente porque hay mucha aglomeración, entonces pueden resultar lastimados. Yo creo que en el transporte público, como individuo, digamos socialmente hasta cierto punto consciente o responsable, lo que yo podría hacer sería, pues ya sabes, dar ciertas facilidades, ayudar, no sé, a cruzar, dar lugar si está ocupado, no sé, tener ciertas consideraciones
como movilidad. En el transporte público, por ejemplo, podríamos poner el fácil acceso en cuanto a las rampas para los discapacitados, o como en algunas estaciones de metro que hay, ponen una silla automática para los discapacitados para que puedan bajar a las estaciones y subir fácilmente sin la necesidad de ayuda de otra persona. Hay algo que es muy importante. Todas las banquetas en la Ciudad de México no sirven para alguien que es incapacitado. Todas tienen problemas. Uno que ve y que dice uno puedo hacerlo. Hay muchas banquetas donde no se puede caminar. Hay hoyos, y en toda la ciudad. Toda la ciudad está igual. Pues al igual, o sea, incluir algunos espacios que estén de acuerdo a sus necesidades de ellos. Es que es complicado porque yo desde mi posición en esa cuestión no puedo hacer mucho, sin embargo, tal vez podría, pues yo no sé, y algunos otros organizarnos, formar alguna especie de colectivo que busque, pues sí, justo tener un impacto en ese sentido para apoyar a todo el tipo de gente pues que tenga capacidades diferentes, ¿no? Dar rampas y pues he visto que las personas discapacitadas luego no pueden subir escaleras, se les complica mucho y pues estaría bien que, como dice mi amigo, que pusieran una silla eléctrica para que subieran ahora sí que, porque luego no quieren ayuda, o para que suban ellos, ¿no? Y sí, nuestra ciudad ya cuenta con leyes a favor de las personas con discapacidad y para la atención integral de las personas con síndrome de Down. Pero con tantos cambios sociales, con las distintas condiciones existentes y la falta de oportunidades que hay, siempre está presente la necesidad constante de enriquecer y mejorar las leyes en la capital del país, y qué mejor que escuchar a las personas que son quienes viven de primera mano las carencias que se presentan en las calles para este sector de la población. Ustedes desde casa o desde donde nos estén viendo, ¿qué se les ocurriría hacer? Compartan con nosotros sus opiniones a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ya regresaré con más opiniones al respecto y mientras tanto regresamos a Semana 21.2. Como hemos visto hasta este momento, el tema de las personas con discapacidad y la movilidad en la Ciudad de México, además de las dificultades a las que se tienen que enfrentar cotidianamente, está presente en el ánimo de la ciudadanía. El tema también lo está en el Congreso de la Ciudad de México, donde se trabaja en la realización de esta consulta ciudadana dirigida especialmente a las personas con algún tipo de discapacidad. Este tema lo pusimos sobre la mesa con el diputado Royfit Torres González de la Asociación Parlamentaria Ciudadana. Antes de ir a la charla, vayamos a conocer parte de su trayectoria. Gracias por seguir con nosotros en Semana 21.2. Ha llegado el momento de poner sobre la mesa el tema de esta ocasión. Seguimos hablando acerca de las consultas que realizará el Congreso de la Ciudad de México para atender a las personas con discapacidad que habitan la capital del país. Y por eso nos encontramos hoy en la Casa Naranja con el diputado Royfit Torres González de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, a quien le agradecemos que nos haya recibido. Gracias, diputado. Al contrario, un placer recibirlos y estar aquí con ustedes en el canal. Hablar de este tema que usted ha impulsado desde la agenda que lleva la asociación parlamentaria que representa, sin duda alguna es importante, las personas con discapacidad en la ciudad y la movilidad, la relación que tienen ellos para poder trasladarse, pues vaya, hemos visto que es sumamente complicada. Así es, a partir de este análisis obligado que tenemos que hacer en el Congreso para actualizar nuestra ley de movilidad con los lineamientos de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que aprobó el Congreso de la Unión, nos vimos en la necesidad pues, de ver cuáles son los faltantes en esta ley y nos dimos cuenta de que una de las grandes carencias que tiene nuestra propia ley es el tema de la discapacidad, la visión que debe tener la movilidad en la ciudad para las personas con discapacidad y
Por eso hicimos un parlamento abierto donde incluimos a diferentes sectores que no están hoy representados en la ley, y pues nos dimos cuenta pues, de prácticamente todo lo que hace falta en la ciudad para garantizar la movilidad de estas personas, de los diferentes tipos de discapacidad, y lo complicado que es para ellos transitar en esta ciudad, para acceder al transporte público, para poderse siquiera trasladar de un lugar a otro, hacer sus actividades. Pues esta ciudad definitivamente no está pensada para ellos. Hablamos de lo importante que es que la ciudadanía participe, porque a final de cuentas son ellos quienes viven estas problemáticas. Nos habla de personas, por ejemplo, que se mueven en silla de ruedas, que utilizan muletas, niñas, niños, las personas mayores en la capital. Qué importante es que ellos hoy formen parte de estas consultas, que alcen la voz y que propongan lo que ellos consideran que puede ser una solución. Es fundamental, sobre todo para el trabajo que hacemos en el Congreso, escuchar a todos los sectores involucrados. Tenemos dos grandes vacíos en la ley, en nuestra ley de movilidad, que quisiéramos en esta nueva actualización que se incluyeran, y la primera es la perspectiva para las personas con discapacidad, y la otra, la perspectiva de género, porque tampoco está pensada nuestra ley en cómo se mueven las mujeres en la ciudad, así como cómo se mueven las personas con discapacidad. Y bien lo decías, hay diferentes tipos de discapacidad, diferentes tipos de necesidades, ya sea en las banquetas, ya sea en las rampas para quienes transitan en silla de ruedas o en muletas o con bastones, pero también las señales auditivas de las esquinas, que haya botones, que haya señalizaciones en los pisos para las personas ciegas. Diferentes tipos de lineamientos que tenemos que ir incluyendo en nuestra normatividad para que poco a poco vayamos transitando una ciudad que sea accesible para todos. Digamos que dentro de nuestra Constitución se marca el derecho a la ciudad, que es uno de los derechos más novedosos que puede tener la Constitución a nivel nacional. Digamos que este derecho es uno de los nuevos derechos que engloba todo lo que debe tener acceso una persona que habita en la ciudad para realmente poder tener este disfrute completo de la ciudad. Y hoy, tanto mujeres como personas con discapacidad, pues tienen esta gran carencia de que sea una ciudad también pensada para ellos. Por eso necesitamos consultarlos, necesitamos entenderlos, cuáles son sus trayectos, cuáles son los transportes, cuáles son las vías para que puedan ellos transitar, qué el gobierno tiene que brindarles de apoyo, pues, para que puedan desarrollar sus actividades. Hoy sabemos que algunas líneas, por ejemplo la línea 1 del metro, está pensada para que sea accesible, el Metrobús ya lo es, pero sabemos que la gran mayoría de las personas en esta ciudad se trasladan a través del transporte concesionado, lo que son los micros, camiones, y esos no son accesibles para las personas con sillas de ruedas, para las personas con alguna discapacidad motriz. Sí. Entonces, hay un gran reto por delante, pero todo lo tenemos que enfrentar escuchándolos y acompañando pues su visión, sus luchas, sus propuestas. Hay organizaciones, pero también está el resto de la población que, digamos, incluso no milita con ningún partido político, no forma parte de alguna organización, pero que también están interesados en alzar la voz. Ya hemos dado a conocer nosotros la convocatoria y todo lo que tienen que cumplir. Espacios como este, como la Casa Naranja, funcionan incluso también para esto, para aperturar la conversación y que sean los ciudadanos que se acerquen con ustedes a través de este diálogo y que ustedes puedan trasladarlo en una iniciativa como se trabaja desde el Congreso. Así es, tenemos diferentes canales que los legisladores tenemos que abrir para escuchar a la ciudadanía. Uno es a través de los módulos de atención. Nosotros tenemos la Casa Naranja, donde sirve de receptor de estas propuestas. Tenemos el Parlamento Abierto, que es una herramienta que podemos utilizar también en el Congreso para convocar a las diferentes organizaciones, asociaciones, ciudadanos, expertos en el tema, y con ello enriquecer la discusión. Finalmente, nosotros lo que hacemos es modelar las leyes, pero partiendo de las necesidades reales de la ciudad. Me parece que luego hay una desconexión entre el trabajo del Congreso con la realidad que están viviendo las personas del día a día. Y eso, a través de estas consultas, a través de estos mecanismos de participación ciudadana, acortan estas distancias y nos ayudan a equivocarnos menos a la hora de hacer propuestas legislativas,
para tratar de solucionar estos problemas, ¿no? Luego pensamos en que la solución está en otros canales, en otros espacios, cuando las propias personas que están viviendo esa problemática creen que es por otro camino, y ahí es donde perdemos utilidad para ellos, ¿no? Para esos grupos. Por eso tenemos que siempre acudir a estos mecanismos, tenemos que seguir incentivando la participación ciudadana en nuestros procesos legislativos. Hablamos justo de este último punto que toca, que me parece fundamental, la participación ciudadana. Hoy el Congreso de la Ciudad de México justo realiza esto: mayor apertura, mayor cercanía y permitir que la ciudadanía construya las leyes que a final de cuentas van a impactar en su vida. El Parlamento que realizaron el año anterior justo para atender el tema de movilidad, ¿qué diagnóstico les deja de cómo viven los capitalinos el tema de movilidad, pero también con discapacidad? Mira, ahí realmente nos dimos cuenta de los grandes vacíos que tiene la ley, de lo que nos falta por avanzar para pensar una ciudad para todas y para todos, precisamente porque pues este sector se siente completamente abandonado en la cuestión de cómo diseñamos la ciudad. Para nosotros hay un modelo que impulsamos, por ejemplo, de calles completas, donde tienen que ser calles para todos, ¿no? O sea, de que haya un espacio para las personas con discapacidad, pero también para los peatones, para los ciclistas, para el transporte público, para los coches, pero que todos quepan dentro de un espacio, ¿no? Y eso es, creo que hacia donde tenemos que ir caminando los modelos de desarrollo urbano de la ciudad. Hacia allá tenemos que ir transitando, pensar también cuáles son los transportes que tenemos que mejorar para darles acceso. Tenemos alrededor de 600,000 personas con discapacidad en la ciudad, y son hoy los que tienen una movilidad muy limitada en estas líneas, en Metrobús y en algunas líneas del metro. Pero fuera de eso, no hay forma de que transiten incluso por las propias calles. Entonces sí tenemos que ya ir estableciendo lineamientos muy claros para que cuando se repare una banqueta, cuando se reencarpete una calle, se aproveche para ir generando este modelo de calles completas, para que las esquinas sean mucho más amplias, no sean lugares inseguros donde te pares y te puede atropellar una moto, una bicicleta, un vehículo, un camión. Y entonces todo eso nos hicieron ver de estas grandes carencias, pero sobre todo tienen razón. Toda la ciudad, toda la movilidad, pues está pensada en las personas en general, sin atender condiciones. Por eso vuelvo al punto anterior, hay dos grandes vacíos, que es las personas con discapacidad y las mujeres, porque también en este tema, pues digamos que los modelos de movilidad están pensadas por hombres y para hombres, y cómo se mueven en la ciudad. Y hay una diferencia muy importante de cuáles son las actividades que hacen las mujeres en esta movilidad que se le denomina de cuidados, a diferencia que la que hacen los hombres. Entonces, es una discusión bien interesante que tenemos que dar en la comisión, en el Congreso, pero siempre creo que lo vamos a lograr de una mejor manera, pues si escuchamos a todos los sectores involucrados. Y sobre todo esto que me decías, el diagnóstico, pues es una ciudad que no está pensada para ellos, y esa es la principal preocupación que hoy tenemos, ¿no? Que sin duda alguna lo que menciona es importante, y me lleva incluso a pensar en alcaldías como Iztapalapa, que es una de las más grandes de la capital, donde hasta los propios paraderos de los autobuses, de los camiones que circulan por ahí, tendrían que estar adaptados para que las personas que viajan en sillas de ruedas, que utilizan un bastón o muletas, puedan estar ahí, y no cuentan ni siquiera con esto. A veces ni siquiera están en buen estado, ¿no? Y se convierte también en un punto de inseguridad que va de la mano y se convierte en un círculo vicioso que se tiene que atender desde muchas partes. Hablamos de movilidad y personas con discapacidad, pero también entra el tema de obra pública. Claro, parte del tema de obra pública, cómo diseñamos los nuevos espacios para la ciudad. Hoy, por ejemplo, traemos como una de las principales problemáticas a resolver el tema del metro. Vemos que hay líneas en donde las escaleras eléctricas, por ejemplo, no funcionan, y eso pues implica que para estas personas con algún tipo de discapacidad motriz, pues les sea muy complicado el acceso. Pero aún reparando las escaleras, pues tampoco son para las personas que utilizan silla de ruedas, ¿no? Entonces ahí tenemos que pensar en todas estas obras de mantenimiento y renovación, cómo les vamos generando adaptaciones para que puedan utilizarlo.
el propio Congreso. Sí. ¿No? Nuestro propio Congreso, pues realmente no es un Congreso 100% accesible, si bien tiene rampas en el inicio, pero ya entrando al recinto, pues de un lado tenemos rampas, del otro lado tenemos escaleras, hay unos espacios reducidos en donde la movilidad para las sillas de ruedas o estas personas se limita. Entonces tenemos que empezar a pensar realmente en que todos nuestros espacios los tengamos que ir adaptando. Tiene que haber una norma que nos obligue y que obligue por eso digo, en el reencarpetado, en la renovación de las aceras, pues que ya no se siga haciendo de la misma manera y que se tomen en cuenta los lineamientos y pensemos en este tipo de personas que necesitan otras condiciones de movilidad. Y que tiene que ser más allá, por supuesto, tomando en cuenta la consulta, la opinión de las y los ciudadanos, a ustedes que hacen el trabajo legislativo, que es el más complicado de todos, porque hay que perfeccionar, hay que elaborar todos los mecanismos jurídicos, y después al gobierno de la ciudad, que se encargará pues de ejecutar todo esto que se aprueba desde el Congreso capitalino, en un trabajo y un esfuerzo en conjunto. Tenemos ya un rezago importante y sin duda alguna las próximas décadas pues van a marcar la diferencia. Así es, porque además nuestra población, digamos que no se está haciendo más joven, sino al contrario, ¿no? La discapacidad también va asociada con la edad. Entonces también tenemos que pensar en la ciudad que tenemos que afrontar en los próximos años. La población adulta está creciendo y vamos a tener un gran reto para atenderla en muchos sentidos, en el servicio de salud, los servicios sociales, y uno de ellos tiene que ser la movilidad, ¿no? Porque definitivamente nuestra pirámide poblacional va cambiando. Sí. Entonces tenemos que ir pensando en estos retos que tenemos por delante, cómo nos vamos a mover tú y yo en el futuro, sí, cuando nos toque en algún momento pues ya estar en esa edad, si así lo estamos, cómo vamos a movernos, cómo vamos a ir a un transporte, cómo vamos a ir a un transporte seguro, ¿no? Cómo vamos a poder acceder y además saber pues que tiene todas las condiciones para que podamos desarrollar nuestras actividades, ¿no? Sí, hay muchos factores, además, como lo dice, del tema de salud. Hay personas que hoy en día enfrentan una discapacidad porque desafortunadamente sufrieron algún accidente que los dejó en esta condición y que han tenido que irse acoplando ellos a lo que tiene la ciudad cuando tendría que ser completamente al revés. No sé si está de acuerdo en eso. Claro, o sea, no es que ellos se tengan que adaptar al esquema de vida de la ciudad. Ellos tienen un esquema completamente diferente y eso lo tenemos que entender las diferentes autoridades, el Congreso, el gobierno, que no es encontrar un modelo mixto, no, cada quien debe tener su propio esquema. Por eso las calles completas incluyen esta visión de que todos quepamos, que además todos tengamos la posibilidad de movernos como lo tengamos que hacer, ya sea en silla de ruedas, ya sea con bastón, ya sea en bicicleta, ya sea caminando, ya sean las mujeres, a cualquier horario, ¿no? O sea, hablamos de este tema, por ejemplo, de los corredores seguros para mujeres, que si bien es un gran avance, pero pues también tenemos que reconocer que nos limita a una zona específica, que eso tendría que ser en toda la ciudad. Todos y sobre todo las mujeres tendrían que caminar en toda la ciudad seguras, sin miedo y en calles con las condiciones de iluminación y de seguridad que se requieran. Entonces, pues esos son los retos que tenemos que asumir, tenemos que reconocer que el diagnóstico que tenemos de estas poblaciones, pues es que nos falta mucho por avanzar, nos falta esta visión de futuro, de hacia dónde tenemos que ir orientando el crecimiento, el desarrollo, la mejora de la ciudad, y creo que en el Congreso efectivamente tengamos una gran agenda pendiente, que espero que particularmente en el tema de movilidad en el siguiente periodo podamos avanzar. Pues de esto volveremos después de la pausa, si nos permite, diputado Royfield, para seguir hablando del tema de movilidad y por supuesto de la agenda que encabeza el diputado Royfield Torres González, no solo en este sentido, sino en muchos más. Ahora acompáñenos a ver lo que ocurrió en el Congreso de la Ciudad de México recientemente a través de este resumen que nos ofrece mi compañero Germán Martínez y lo que se aprobó. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Semana 21.2? Realmente es un gusto estar con ustedes para presentarles la información más relevante ocurrida aquí en el Congreso de la Ciudad de México.
La diputada Tania Larios Pérez solicitó a la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México realizar un exhorto para que a partir del próximo año se vuelva a otorgar a la capital del país el Fondo de Capitalidad con el fin de que se puedan invertir 5,000 millones de pesos para la revisión y mantenimiento del sistema de transporte colectivo Metro. La legisladora propuso exhortar a la Cámara de Diputados Federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en términos del artículo 122 constitucional se respete la progresividad del derecho constitucional de la capital del país a recibir el Fondo de Capitalidad para que éste sea invertido en el mantenimiento de las líneas del metro. La propuesta fue aprobada por la Comisión Permanente. La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México aprobó un exhorto al titular del metro, Guillermo Calderón Aguilera, para que se analice la reanudación del programa de asistencia Ven Conmigo, puesto en marcha en 2015, para apoyar el desplazamiento de personas usuarias con movilidad limitada que transiten en las líneas de este medio de transporte. La diputada Lourdes González, que promovió el exhorto, señaló que Ven Conmigo tuvo un gran éxito y aceptación entre los usuarios del transporte, por lo que sugirió que se analice la posibilidad de retomarlo y contar con la participación de jóvenes prestadores de servicio social, así como de los infractores cívicos que paguen sus faltas correspondientes con trabajo comunitario, asistiendo con sillas de ruedas a las personas con movilidad limitada y que transitan por las líneas del metro que cuentan con trayectos amplios, facilitando de esta manera su traslado. El exhorto fue aprobado por la Comisión Permanente. El Congreso de la Ciudad de México exhortó a las personas titulares de las 16 alcaldías para que, de conformidad con sus funciones y atribuciones, actualicen el atlas de riesgo correspondiente a su demarcación territorial, lo anterior con el objetivo de que cuenten con las herramientas o elementos necesarios para prevenir y mitigar los riesgos existentes en el entorno. La diputada María de Lourdes González, a nombre de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, explicó que el objetivo de los atlas de riesgo es identificar los distintos tipos de riesgos asociados a peligros naturales, siendo herramientas útiles para implementar medidas de reducción de vulnerabilidad y mitigación de dichas amenazas. A solicitud del diputado Víctor Hugo Lobo Román, la Comisión Permanente realizó un exhorto a las y los titulares de las 16 alcaldías de la capital a destinar del presupuesto aprobado para este ejercicio fiscal al menos el 22% a proyectos de inversión en infraestructura, equipamiento urbano y servicios públicos en todas las colonias, pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes en su demarcación territorial. El legislador señaló la importancia que tiene invertir mayores recursos en infraestructura social, puesto que estas inversiones contribuyen a incrementar la cobertura y la calidad de los servicios públicos de salud, educación, seguridad y son un elemento fundamental para el desarrollo económico y social de las demarcaciones territoriales. Hasta aquí la primera parte de la información más importante ocurrida aquí en el Congreso. Quédate y regresamos en un momento. Para entender muchas de las problemáticas que enfrentan las personas con discapacidad en la Ciudad de México es necesario visibilizar el problema. Por ello, mi compañera Marina Estrada tuvo la oportunidad de conversar y acompañar a través de las cámaras de Semana 21.2 a Julio César López Pinto y Santiago González, integrante y fundador de la asociación Vida Independiente México, que nos muestra cómo las personas que se encuentran en silla de ruedas enfrentan las dificultades de su vida cotidiana en el día a día. Vamos a ver. Él es Julio César López Pinto. Desde los 18 años se mueve en silla de ruedas y hace 17 años llegó a la Asociación Internacional Vida Independiente para mirar con otros ojos su discapacidad. Ahí, mediante la filosofía de la asociación, pudo comprender esta condición. Supo que las personas con discapacidad motriz usuarias de sillas de ruedas pueden tener una vida plena integrándose a la sociedad en cualquier ámbito. Ahora es parte de la organización que le ayudó a liberarse de las ataduras mentales de la discapacidad. Julio vive en la colonia Santa Marta, Acatitla, alcaldía Iztapalapa, y todos los días se traslada a su trabajo en la alcaldía Cuauhtémoc en transporte público. De su casa llega rodando a la estación Acahualtepec del trolebús elevado, línea inaugurada en octubre del año pasado. El acceso a la estación es a través de una rampa. Para abordar el autobús se cuenta con una plataforma. Al interior hay espacio destinado para silla de ruedas, un cinturón de seguridad y un botón para que el usuario avise que descenderá en la próxima estación, de manera que el conductor destine mayor tiempo al descenso. En el caso específico del trolebús nos ha dado muchas ventajas porque anteriormente el transporte público que teníamos era solo el metro. Entonces ahora que tenemos el trolebús elevado que corre sobre Ermita Iztapalapa,
hasta Constitución de 1917, nos da la ventaja de entrar, como lo vimos ahorita, por una plataforma que traen los carros, los camiones, llegamos a Constitución de 1917. Este transporte nos hace hacer recorridos muy prácticos y sobre todo nos da la ventaja de que no tenemos que estar batallando en subir tantas escaleras o bajar tantas escaleras. Antes del trolebús elevado, su viaje lo hacía solo en metro, donde a veces tenía que bajar o subir escaleras. Julio continúa su trayecto hacia el trabajo. Después de recorrer 10 estaciones en trolebús elevado, llega a la terminal Constitución de 1917. Ahí aún no hay escaleras eléctricas, por lo que debe bajar por su propia cuenta, aunque siempre se puede contar con el apoyo de los oficiales. Porque nosotros siempre decimos, cuando no hay quien nos ayuda, es donde batallamos más. Aquí la ventaja del trolebús es que siempre hay un oficial que siempre nos puede apoyar. Y el único tema que sigue todavía, pero que es el que están trabajando, me imagino ya por concluir, es los elevadores. Pero ese es un tema que pues se va a ir dando y se va a ir ajustando a lo que se vaya requiriendo. Ahorita la gente del trolebús nos apoya a bajar y a subir cada que llegamos a la estación donde no hay una escalera eléctrica o donde no hay donde no están funcionando los elevadores. Pero como vuelvo a repetir, eso es parte del proceso. Mientras tanto, en las estaciones que sí tienen escaleras eléctricas, el personal puede habilitarlas en modo reversible para que las personas en silla de ruedas puedan usarlas según su necesidad. Para conocer su funcionamiento, regresamos a la estación Deportivo Santa Cruz. Esto hace de que aunque haya una sola escalera, cuando viene una persona con discapacidad en silla de rueda, está el personal y ya inmediatamente la vuelven reversible y puedes subir y bajar. Subir, bajar, salir, hacerse visibles, estar presentes, es parte de la filosofía de la Asociación Vida Independiente, filosofía de la que Julio se enamoró, por lo que decidió quedarse a ser parte de quienes contribuyen a iniciar caminos y abrir ventanas a otros con experiencias similares. Saliendo a la calle, saliendo a trabajar, saliendo a estudiar, como las personas también nos van a ir viendo cada día más. Y como las autoridades y como al final de cuentas el sistema del transporte público, se va a ir dando cuenta de las necesidades que existen. La necesidad la creamos nosotros. Entonces, esa es la importancia de salir, de buscar, de estar y de ser visible. Es de las grandes cosas que Vida Independiente realiza todos los días. Es visibilizar a las personas para que todo el mundo se dé cuenta que aquí estamos, que sí existimos y que cómo vamos a conseguir todos esta accesibilidad que se está dando, estando presente. Sin eso, yo creo que no va a haber accesibilidad. La Asociación Vida Independiente fue fundada en el año 2000 por Santiago Velázquez Duarte, quien a los 22 años, un doble accidente lo convirtió en usuario permanente de silla de ruedas. Los siguientes 2 años, narra en su sitio web, fueron los más difíciles de su vida. Sin embargo, su fortaleza y el apoyo de su madre lo ayudaron a aprender a valerse por sí mismo. Ahí nació una trayectoria que lo ha llevado a recorrer gran parte del mundo dejando semillas de vida independiente. Semillas que ha visto germinar y crecer para que más personas conozcan el modelo de rehabilitación activa en los niveles físico, psicológico, familiar y social. Vida independiente es un proceso que requiere en estos momentos una persona con discapacidad para poder llegar a su total inclusión, a tener una vida plena, a tener una vida feliz, una vida a la que aspira cualquier ciudadano regular. Vida independiente dignifica, empodera y centra a la persona en su realidad, familiar, social, personal y de vida, logrando que cada uno afronte sus propios miedos y frustraciones y a su vez motiva a que las capacidades residuales y de resiliencia surjan como un detonante para que consigan desarrollar un proyecto de vida y de liderazgo que les permita convertirse en un actor activo y proactivo, para un cambio no solo personal, sino social. Así se describe su filosofía y su modelo que incluye diversos tipos de capacitación. Hay 2 tipos de capacitaciones en esta filosofía como arranque
de todo este proceso. Una es teórica y otra es práctica. O sea, cualquier parado, cualquier ser humano, es más, cualquier ser vivo en este planeta necesita ese acompañamiento. El trabajo que hacemos en la organización es capacitación de manejo de silla de rueda para personas con discapacidad motriz y actividades de la vida diaria. Lo que hacemos en concreto es hacer que la persona que tiene una lesión medular o que nació con alguna discapacidad pues tenga unas herramientas que lo puedan ayudar a desplazarse mejor en cualquier tipo de terreno, de estructura, y llegar a tener una autonomía bastante aceptable para poder vivir una vida plena y sobre todo integrarse a la sociedad en cualquier ámbito. En forma teórica es sacarle toda esa basura de la cabeza que tienen sobre la discapacidad a la persona para que entienda y diga y se convenza por sí mismo, que diga claro que se puede, a través de la asesoría de pares, de ver a los otros compañeros. Continuamos con este recorrido al trabajo de Julio. De la estación Constitución de 1917 del trolebús elevado, transborda a la línea 8 del metro, recorre otras 10 estaciones y baja en Coyuya. Ahí, un oficial lo guía hasta el elevador para descender y transbordar al sistema Metrobús, en el que el ascenso general es a través de rampas, por lo que no hay problema alguno para abordar los camiones de la línea 5 de este transporte. Aquí recorrerá otras 10 estaciones para bajar en Canal del Norte. La unidad también cuenta con espacio para personas en silla de ruedas y un acompañante, y con un botón para avisar en qué estación descenderá. El Metrobús, ese sí tiene la bondad, salvo en ciertas estaciones, que por la misma infraestructura o los lugares o los espacios pusieron elevador, pero regularmente todo está a ras de tierra, entonces a ras de piso. Entonces no hay tanta complejidad porque el 90 o más del 90% de las estaciones del Metrobús es con rampa. Si prendes la luz, que es muy importante hacerlo, llegar y dar la señal de que hay una persona en silla de rueda, de que hay una persona adulta mayor o de que hay alguien que necesita más tiempo, entonces el chofer, el operador, toma más tiempo, nos da más espacio y más tiempo a nosotros para poder subir. En el marco de la consulta sobre los derechos de las personas con discapacidad que organiza el Congreso de la Ciudad de México, para el fundador de Vida Independiente Santiago Velázquez, participar en la consulta sobre las leyes para la integración al desarrollo de las personas con discapacidad y la ley de atención a personas con síndrome de Down es una obligación de las personas en esta condición. El Estado tiene una responsabilidad, nosotros tenemos otra. ¿Cuál es la responsabilidad? Ir de cerca para decir cuál es nuestra función, cuál es nuestra necesidad, qué es lo que está cubierto, qué es lo que tenemos que practicar y qué es lo que se tiene que cambiar. Es importante que por primera vez en la historia de la discapacidad, un congreso como es ahora de inclusión, o sea, le aporten los recursos necesarios para atacar la propuesta de lo que se vaya a emanar de esas leyes. Eso es súper importante. Señala que un cambio social, un cambio de cultura, no se logra si no son los principales protagonistas de la inquietud y de la solicitud de ese cambio, en este caso, las personas con discapacidad. Tenemos que formar una estructura profesional para poder atacar los detalles que aún nos faltan para que siga el proceso de inclusión de toda esta población. Ha transcurrido 1 hora 20 minutos aproximadamente y Julio ha llegado a su destino, Canal del Norte. Antes de que se alejara, nos compartió parte de lo que considera que hace falta como sociedad. Yo creo que lo que nos falta todavía como sociedad es esa empatía, ¿no? Es donde nos pongamos en el lugar del otro. Julio ahora rodará por algunas calles para llegar a su oficina en la Asociación Vida Independiente, donde seguirá trabajando para que más personas que tengan necesidad de utilizar una silla de ruedas conquisten su independencia.
Gracias a Marina Estrade y a quienes con su testimonio nos permiten ampliar la perspectiva sobre este tema tan importante como lo es la movilidad para las personas con discapacidad. Ahora es momento de que vayamos a esta segunda entrega de Germán Martínez, el resumen legislativo y lo que se aprobó en el Congreso de la Ciudad de México. Y continuamos con más información del legislativo local. Ante las nuevas disposiciones que entraron en vigor el pasado 15 de enero sobre la prohibición de la exhibición directa o indirecta de los productos elaborados con tabaco, la diputada Lourdes Paz Reyes solicitó a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México que lleve a cabo las acciones pertinentes para la difusión a la población en general de las nuevas reformas al reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco. Paz Reyes relató que entre las nuevas disposiciones también se establece que queda prohibido a cualquier persona consumir o tener encendido cualquier producto de tabaco o nicotina en los espacios de concurrencia colectiva, así como la exhibición directa o indirecta de los productos elaborados con tabaco en estantes, mostradores, exhibidores, al interior de los establecimientos y diversos puntos de venta. El Congreso de la Ciudad de México exhortó a la Procuraduría Federal del Consumidor a poner en marcha las medidas necesarias para practicar una verificación administrativa a Ticketmaster a fin de resguardar los derechos de los consumidores, otorgando equidad, certeza y seguridad jurídica, así como la integración de la empresa a los mecanismos de conciliación digitales de la Procuraduría como ConciliaNet y ConciliaExpress. Esto a propuesta del diputado José Martín Padilla Sánchez, quien señaló las distintas irregularidades en esa empresa. Padilla Sánchez recordó que el pasado 9 de diciembre, afuera del Estadio Azteca, cientos de personas fueron víctimas de una presunta clonación de sus boletos para el concierto de Bad Bunny, y aseguró que este tipo de incidentes no son nuevos, ya que sucedió lo mismo en eventos como el Corona Capital, el concierto de Daddy Yankee y las presentaciones de Dua Lipa en la Ciudad de México. El exhorto aprobado por la Comisión Permanente también pide que se revisen las condiciones del acuerdo dado a conocer el 28 de enero del 2022 entre Profeco y Ticketmaster para procurar la devolución total del precio pagado por los consumidores en caso de la cancelación o modificación de la fecha del evento sin importar el motivo de esta. La diputada Ana Villagrán Villasana propuso al Congreso de la Ciudad de México que se llame a la Fiscalía General de Justicia Capitalina a poner en marcha un protocolo de atención a víctimas de violación, que incluya servicios jurídicos y psicológicos, analizando también la posibilidad de otorgar anticonceptivos de emergencia cuando sea médicamente posible. Villagrán Villasana enfatizó que resulta necesario actuar para poner fin a la crisis de los embarazos no deseados en la capital. La propuesta será analizada en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso Capitalino. Hasta aquí la información más relevante ocurrida esta semana en el Congreso de la Ciudad de México. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Germán Martínez y nos vemos hasta la próxima. Ahora es momento de ir de nueva cuenta con Antonio Vázquez, que nos permite conocer sus opiniones respecto al tema que le estamos presentando en esta ocasión. La exclusión de las personas con discapacidad es real e injusta. Según datos del INEGI, poquito más del 15% de los niños con discapacidad no está en la escuela. Esto se traslada años después a que la gente que pertenece a este sector de la población no encuentra oportunidades de empleo. Tomando en cuenta la pobreza, la falta de acceso a la educación especial, la informalidad laboral, la falta de reconocimiento de la capacidad real que tienen para aportarle a la sociedad y la discriminación, estas son realidades con las que las personas con discapacidad conviven todos los días. Y la problemática no terminará aquí. El número de personas con discapacidad tenderá a aumentar en el futuro debido al envejecimiento poblacional y a que las discapacidades se acumulan con la edad. Con todo esto, ¿qué tenemos que empezar a hacer para disminuir las dificultades que podría enfrentar este sector en el futuro? ¿Qué se le ocurre a las personas capitalinas? Esto opina la gente en las calles de la ciudad. Probablemente sí haya necesidad de que se les otorgue un curso para poder, en este caso, darles un trato diferente que a los que tenemos todos nuestros órganos en condiciones. Pues poner más escuelas para ellos, más aulas, no las hay muy pocas, es mínima. Y si se les da una formación X, se puede tener una persona que puede dar un buen rendimiento porque son buenos trabajadores. Pues que hay unas pantallitas, ¿no? Que les vayan indicando más o menos
Bueno, es que no sé en otras escuelas, pero en la mía sí son como que muy incluyentes en ese aspecto, de que sí tengo compañeros que tienen discapacidad y así, y se les trata como una persona normal. O sea, sí hay maestros que se tienen que como que adaptar a la forma de aprendizaje de ellos. Estaría bien hacer algún programa de ese tipo, pero nada más para ellos, o sea, y que fuera, que tuviera un buen auge y económicamente que fuera un poquito más alto al que están manejando ahorita para otro tipo de personas. Ciertos estatutos, ¿no? Para la construcción de espacios como pues, centros comerciales o no sé, para el tránsito, creo que ya tenían considerado rampas, o accesos más fáciles, pero pues yo creo que iría lo mismo. Como individuo podría pues apoyar cuando vea a alguien que tenga una necesidad, pero como individuo en un espacio así como tal no veo más allá, a menos que igual organizándose, ¿no? Proponer algo en colectivo, yo creo que sería la manera. Pues como tal en las escuelas hay algunos salones que son accesibles a los alumnos porque están en pues, los pisos de abajo y también implementan rampas para los alumnos que usan sillas de ruedas. Diría yo que sería más tanto que los profesores ayudaran a que los alumnos subieran a sus salones. Pues lo que yo he visto por lo que yo he visto en mi escuela, pues ahora sí que hay muchas escaleras, ¿no? Y ahora sí que a mis compañeros se les complica mucho. No sé si ahora sí que los maestros ayuden o pongan un elevador para que las personas las personas discapacitadas la usen. Si se les incluyera más, o sea, que no se les trate, pues sí, no se les discrimine por tener alguna discapacidad que en cualquier punto de su vida pues les cambió y pues sí, que sean aceptados y no solo como un estorbo. Pues no solamente es suficiente el hecho de que se les otorgue un carrito, que debería de ser casi obligatorio, puesto que esas personas sí requieren de ese apoyo, el cual no se les otorga. Por tal motivo yo creo que no precisamente hablar de un decreto, pero sí de una forma en el que se les obligue a que les pongan su carrito para que tengan una mejor movilidad dentro del inmueble. Pues es lo mismo, que haya accesos fáciles de llegar, porque sí ponen, pero tiene que llegar alguien a ayudarle a que se suba, a que vaya, a que se mueva. En cambio, si tuvieran algo a donde ellos pudieran subir fácil, pues sería más fácil para ellos entrar y hacer sus compras o lo que sea necesario. Pues estaría bien una fila para las personas discapacitadas, ¿no? A la hora de pagar. Les facilitaría mucho a ellos porque luego el estar esperando, ¿no? O también podría ser un centro comercial especialmente para ellos, para facilitarles pues, sus productos más que nada. O que haya como que un tipo de las tiendas que te llevan el súper a tu casa, pero como que más accesible para ellos en cuestión de dinero, si no tienen mucho para pagar el servicio como tal, sino que sea algo más accesible para ellos. Ya que en centros comerciales todavía hay muchas áreas que no están muy bien señalizadas, por ejemplo, y rampas de discapacitados, por ejemplo, elevadores. Pues diría yo que sería poner los productos al alcance de todos, en el sentido de que, por ejemplo, va alguien con silla de ruedas y no puede alcanzar algo hasta arriba, que el producto también, o sea, que no esté tampoco las cosas tan altas. Esto también ayudaría a las personas que pues son bajitos. ¿Cómo se llama? Luego algunas personas no pueden agarrar las cosas porque pues, están muy altas, como están en silla de ruedas o no sé, tienen alguna discapacidad. Luego eso se les complica. Y pues yo digo que tanto las cosas que están arriba, ponerlas también al alcance de esas personas. Como siempre es interesante escuchar las opiniones de las personas que viven y transitan por las calles y de quienes son testigos de los retos a los que las personas con discapacidad hacen frente en su día a día. La falta de accesos para las sillas de ruedas, de los pocos señalamientos para las personas invidentes o de las diversas circunstancias que
ni siquiera nos imaginamos que pueden afectar. Y si tienen propuestas o quieren participar para enriquecer la ley para la integración al desarrollo de las personas con discapacidad y para las personas con síndrome de Down de la Ciudad de México, recuerden que es momento de hacerlo, es momento de opinar y decidir sobre lo que dice la ley para los capitalinos. Y por ello, el Congreso local te invita a que dejes tus ideas ingresando al sitio web www.congresocdmx.gov.mx. Ahí encontrarás el micrositio habilitado con todas las indicaciones para contribuir y sumar acciones para este sector de la población. Participen y seamos más empáticos con la gente que nos rodea. De mi parte es todo, regreso con ustedes y por acá nos vemos la próxima semana. Gracias por seguir con nosotros en Semana 21.2. Seguimos conversando con el diputado Royfield Torres González de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, poniendo sobre la mesa este tema de las consultas que realiza el Congreso de la Ciudad de México para personas con discapacidad en materia de movilidad, que es fundamental entender cómo es que estas más de 600,000 personas se mueven en nuestra ciudad. Para nosotros puede ser completamente sencillo realizar nuestras actividades, pero hay que ponernos en los pies del otro y literalmente, diputado, entender cómo se mueven las personas puede ser muy complicado. ¿Qué es lo que está impulsando usted particularmente? Porque sabemos que ha atendido el tema muy de cerca. Sí, en nuestra propuesta de actualización de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, el primer punto es integrar a la ley la visión de la seguridad vial, ¿no? Que hoy no está presente en la ley, pero la ley general ya retoma estos principios de movilidad y seguridad vial. Entonces tenemos que traer todo el capítulo de seguridad vial, que además hemos visto que lamentablemente durante estos años ha venido aumentando los incidentes de tránsito, y eso también deja un aumento en las muertes, pero también en el número de lesionados. Las lesiones de tránsito lamentablemente también llevan al tema de la discapacidad, y entonces lo primero que tenemos que hacer es reducir el tema de los riesgos que implica transitar en la ciudad. Hemos visto que hay un aumento sostenido del número de motocicletas, por ejemplo, y eso implica pues que le pongamos una atención a cómo se están trasladando a través de este medio, cuando son los que mayor incidencia tienen en accidentes, ¿no? Entonces ahí, y además este medio pues es de los más riesgosos y donde tiene más posibilidades de tener un desenlace fatal o de contar con una discapacidad, ¿no? Después de esos accidentes. Entonces, el primero es integrar un capítulo de seguridad vial para que las autoridades tengan la obligación de establecer lineamientos claros para cada medio de transporte, que tengamos una regulación eficiente para que podamos cumplir con todos los lineamientos de tránsito que se requieran, que debemos de circular a determinadas velocidades, que debemos de transitar en determinados carriles, que cada quien tenga su espacio, las bicicletas, que también son uno de los modelos de más riesgo que presenta la movilidad en la ciudad, que tengan sus espacios confinados, que los peatones sean en los que primero pensemos en esta pirámide de movilidad, y ahí entran las personas con discapacidad. Y entonces el integrar este elemento de la seguridad vial es fundamental para ir entendiendo cuáles son los riesgos y los retos que tiene cada sistema de movilidad. Entonces ese es el primer elemento de esta actualización que estamos promoviendo, integrar todo un capítulo de seguridad vial para integrar esta problemática que estamos sufriendo, este aumento de los accidentes o los incidentes viales y las muertes y las lesiones, ¿no? Que me parece que tiene que ver más allá de la política, sí, fotomultas, fotocívicas, estos modelos. Sí. Simplemente lo que necesitamos es diseñar toda la política de movilidad en función de un objetivo: reducir los hechos de tránsito, las muertes viales y las lesiones. Y la otra, los dos apartados que mencionaba anteriormente, todo el tema de la movilidad para personas con discapacidad, que también
se emitan desde la propia Secretaría de Movilidad, pues estos lineamientos para ir construyendo la ciudad que necesitamos para que sea accesible para todas y para todos, ¿no? Entonces, empezar a cambiar los modelos del diseño de las calles, del diseño de los cruces, el pensar en estos diferentes tipos de discapacidad, todo lo que necesitamos ir transitando. Yo sé que para todo eso se requiere presupuesto y que no lo podemos hacer de inmediato, y sobre todo en toda la ciudad, hablando del monstruo que implica las 16 alcaldías, zonas tan complejas como el sur de la ciudad, Milpalta, Tláhuac, Xochimilco, la propia Iztapalapa que mencionabas hace un rato, donde es una ciudad completa, ¿no? Y muy compleja, Gustavo Madero. Entonces tenemos que empezar a cambiar este modelo, pero pues tenemos que hacerlo en algún momento, ¿no? Entonces, si empezamos a establecer estos lineamientos a través de la ley, de establecer los modelos de calle que necesitamos para que todas las personas puedan disfrutarlas, puedan transitarlas, paulatinamente vamos a tener un cambio visible y que pueda ser benéfico para todas estas personas, estos 600,000 de las que hablamos, que en la ciudad viven con alguna discapacidad. Entonces, la ley lo que busca es empezar a hacer este cambio en la ciudad, que obligue tanto al gobierno, tanto a la Secretaría de Obras en vialidades primarias, por ejemplo en las remodelaciones, pero también en las vialidades secundarias, a las alcaldías, pues a pensar en estos modelos, ¿no? Hay muchos proyectos, por ejemplo, en presupuestos participativos cada año que se aprueban para reencarpetar o reemplazar las guarniciones, las banquetas. Entonces, ahí tenemos que aprovechar que ya haya un lineamiento establecido de si vas a cambiar tu guarnición, si vas a reencarpetar, entonces tienes que seguir estos lineamientos. Y cada año se hacen, el gobierno lo hace de manera cotidiana, dándole mantenimiento a las calles, y entonces creo que sí podríamos empezar a aplicar estos modelos, pero tiene que haber un lineamiento muy claro de la Secretaría de Movilidad y que se vincule con la Secretaría de Obras. Y el tercer gran elemento es que también pensemos en las calles para las mujeres, ¿no? Hemos visto que hay una diferencia enorme en la forma en la que se transitan los hombres y las mujeres en la ciudad, que mientras para los hombres son trayectos de ida y vuelta, ¿no? De manera general, obviamente, donde van de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, las mujeres hacen muchos más trayectos en el día, porque pueden ir de la casa a la escuela de los hijos y luego de regreso a la casa y luego al trabajo, y luego salen y pueden ir al súper o a hacer o a recoger a los niños, que pueden estar en casa de los abuelos y luego regresar a casa. O sea, hacen 3, 4, 5 trayectos más que los hombres, y esto implica dos cosas. Los hombres utilizan mucho más el vehículo en la ciudad, y las mujeres utilizan más el transporte público. Entonces, y invierten o gastan más en por este concepto. Entonces, también tenemos que entender cómo se dan estos fenómenos de la movilidad de cuidados, que se le llama, para saber cómo podemos apoyar a la economía, pero también a mejorar los traslados de las mujeres, ¿no? Cada uno de estos trayectos pues le implica una erogación que al final pues se suma una gran cantidad al final de la semana, al final del mes, que tienen que invertir en realizar todos estos trayectos. Entonces tenemos que ver cómo podemos ayudarles a que esta movilidad sea mucho más eficiente, más ágil, y sobre todo que sea más económica para las mujeres y sus familias, ¿no? Entonces, esos para mí serían los 3 grandes elementos de la nueva ley que estamos proponiendo, de ley de movilidad y de seguridad vial para la Ciudad de México. Que sin duda son 3 temas fundamentales, puntos muy específicos que sabemos que allá afuera, pues prácticamente todas las personas, la gran parte de esta ciudad que se mueve a través del transporte público, el metro sin duda alguna es una de las alternativas que muchos utilizamos por lo rápido que puede ser, por lo económico y lo sencillo que es llegar a un punto a otro. ¿Cuánto tiempo, diputado? ¿Cuánto tiempo se requiere para rediseñar la movilidad en la Ciudad de México, los espacios que puedan ser adaptados?
y que nos convirtamos, como tanto se ha dicho, en una ciudad innovadora que realmente se vea en la práctica, sobre todo para este sector de la población, las personas con discapacidad? Mira, con voluntad, con acuerdos, con un sistema coordinado entre los diferentes niveles de gobierno, podría empezar el cambio de manera muy rápida. Por esto que te digo, cotidianamente se están arreglando calles, cotidianamente se están reencarpetando, cotidianamente se están haciendo remodelaciones, restauraciones del asfalto, etcétera. Creo que podríamos de manera muy sencilla el establecer un camino para ir cambiando la visión de la ciudad, pero repito, se requiere voluntad y sobre todo atención a esta problemática. Del lado legislativo, pues nosotros tenemos que correr nuestra ruta, nuestro proceso. Hoy está en discusión 2 propuestas de actualización de esta ley, la que hicimos nosotros en la Asociación Parlamentaria Ciudadana, y el diputado Macedo presentó la propia, y entonces estas están tratando de combinarse para ir generando un dictamen que, si incluimos, que esa es la expectativa, a las personas con discapacidad, tengamos que abrir un periodo de consulta para que opinen, para que modifiquen, propongan adiciones a este proyecto, cumpliendo este requisito fundamental, que es la participación ciudadana, y después de eso, pues ya llevarlo a votación en el Congreso, en la comisión y luego en el Congreso, ¿no? Para que, espero que este periodo de sesiones no sea suficiente para llevar a cabo todas estas etapas, sobre todo una muy importante, que sí tiene que ser la consulta a las personas con discapacidad, porque ya tenemos 2 antecedentes de leyes que se declaran inconstitucionales, precisamente por no haber cumplido con este requisito, consultar a las poblaciones involucradas, ¿no? Entonces tenemos que aprender de esas experiencias, ir a consultarlos, hacer una mejor ley, un mejor trabajo y que pueda entrar en vigor lo más pronto posible. Y yo creo que los planes, los planteamientos de movilidad sí se tienen que hacer hacia 10, 20 años, ¿no? Para cambiar la visión general de la ciudad. Pero yo creo que si logramos un consenso entre todos los niveles y entre todos los poderes, podría ser muy, muy rápido. Hoy sabemos que una de las cosas más complicadas que tenemos es la movilidad. Después de la pandemia regresamos, creo que al doble de lo que vivíamos cotidianamente. Eso está todos los días. Antes ya sabías a qué hora había tráfico, ¿no? En la hora pico, en la mañana, en la tarde, a mediodía, en la hora de la comida. Hoy prácticamente todo el día es hora pico, porque también ha cambiado la forma en la que se mueven las personas en la ciudad. Ahora algunas entran desde temprano, otras entran más tarde, y eso obliga a que la franja de tránsito, de tráfico, de congestionamientos, pues se amplíe. Sí. Y hoy te puedes encontrar un congestionamiento terrible a las 12 del día, cosa que antes no era tan frecuente, ¿no? Entonces, también tenemos que entender esas nuevas dinámicas para que podamos seguir adaptando los espacios, y sobre todo una cosa que es fundamental para cambiar la visión de la movilidad en las ciudades, invertir mucho más en el transporte público. Hoy no hay realmente muchos incentivos para que una persona deje el vehículo, ¿no? Diga, me tengo que subir al metro, que es seguro, eficiente, pero pues vemos que diario tiene alguna complicación, una falla, y entonces dice, híjole, pues a lo mejor, y si me toca que se descomponga el vagón, pues ya me tardé media hora más, ya hice 1 hora más, voy apretado, entonces pues mejor me quedo en mi vehículo. Si me tengo que subir un micro, un transporte que ya también conocemos las condiciones de este tipo de transportes, dices, híjole, pues también ahí es inseguro, me pueden asaltar, entonces mejor me quedo en mi coche. Entonces tenemos que ir generando condiciones y una mayor inversión para que haya un incentivo real, para que la gente deje el coche y empiece a elegir otros mecanismos, ya sea el transporte público, ya sea la bicicleta. Hoy también una de las cosas que nos dejó la pandemia es que gran parte de los trayectos en la ciudad ahora se están haciendo caminando. O en bicicleta. En bicicleta o caminando. Sí. ¿No? Ha cambiado
de que la gente prefiere caminar a subirse al transporte si tiene que transitar 1 o 2 estaciones, prefiere hacerlo caminando. Entonces ahora que con más razón adaptar y mejorar las calles, ahora hay mucha gente que ha preferido el uso de la bicicleta. Digo, el Insurgentes es el mejor ejemplo, ¿no?, de cómo abres un espacio para que tengan la posibilidad de transitar y está lleno, ¿no? Sí. Ahora hay tráfico en Insurgentes de las bicicletas, ¿no? Pero sí, es eso, es darles oportunidad para que cambien los medios de transporte, y creo que hacia allá es donde tenemos que ir. Entonces yo considero que con voluntad, con atención y con un sentido de diálogo, y sobre todo pensando en la ciudad, podríamos hacerlo muy rápido. Pues son muchas las propuestas, el tema es completamente amplio, hay muchas aristas que todavía se requieren analizar, y ya lo dijo el diputado Roifit, puntos muy específicos que se necesitan atender, así que ahí está la invitación para que toda la ciudadanía se sume, para que aprovechen esta oportunidad de construir una nueva ley en su propio beneficio. Nos referimos específicamente a las personas con discapacidad. Diputado Roifit, agradecerle estos minutos que nos haya recibido en esta Casa Naranja, y por supuesto, pues reiterar la invitación a la gente para que participe en la consulta. Claro que sí, en esta consulta de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial que estamos proponiendo, pero también que se acerquen a las actividades que tiene el Congreso de manera permanente. Traemos prácticamente todos los temas de la ciudad en las comisiones, traemos seguramente en discusión alguna preocupación que tiene la ciudadanía. Acérquense al Congreso, participen, tenemos diferentes canales de comunicación, las redes sociales, el canal del Congreso, los propios módulos de atención, los correos, las oficinas. Digamos que nuestra tarea es estar siempre al pendiente de lo que requiere la ciudadanía, estar al pendiente, atenderla, escucharla y tratar desde nuestro ámbito legislativo de encontrar las soluciones que necesita nuestra ciudad. Entonces, la invitación es este tema y que sea permanente para todos los otros. Por supuesto que sí. Gracias, diputado Roifit. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, ahí lo tiene la invitación, y por supuesto también a usted reiterarle este llamado a participar en la consulta para las personas con discapacidad. Ahora le invitamos a que siga con nosotros conociendo a quienes integran la segunda legislatura del Congreso capitalino a través de nuestra sección Retratos. Soy Nancy Núñez, diputada local por Azcapotzalco. Soy una mujer, madre de una pequeña de 6 años, feminista, y a quien tiene una máxima que nuestro verdadero trabajo de los representantes populares tiene que estar en territorio. Compartimos algunas problemáticas que también se viven en otras partes de la ciudad, como el tema de acceso al agua, ¿no?, que es algo que ya se está trabajando desde el gobierno de la ciudad, y combatir la inseguridad, que afortunadamente también en la ciudad ya hay un avance. Son las 2 demandas más sentidas en nuestra alcaldía. Bueno, lo demás que tiene que ver con servicios públicos de podas, desasolves, atención a la red de drenaje, a la red hídrica y ese tipo de situaciones. Nosotros trabajamos para todos y todas. Sin embargo, una de las agendas prioritarias que no solo tenemos ahora en el Congreso, sino desde hace muchos años, es acompañar la lucha que llevamos a cabo las mujeres por tener un pleno acceso a nuestros derechos. Entonces, en Azcapotzalco hemos detonado muchas acciones para las mujeres. También tenemos un acercamiento importante con los sectores deportistas, con el sector cultural, con los sectores de nuestros pueblos. Azcapotzalco es la alcaldía con más pueblos y barrios originarios de toda la ciudad, por eso es muy importante estar en contacto con estos sectores, pero estamos para atender a todos y todas. Hemos presentado diversas iniciativas en materia de igualdad de género. Se aprobó ya una iniciativa que tiene que ver con la obligatoriedad que tienen las alcaldías para integrar los gobiernos de estos órganos, en donde ya se tiene que cumplir la paridad y tenemos que tener en los puestos de estructura al menos el 50% de mujeres. Desde las direcciones generales actualmente hay una desigualdad, hay alcaldías que de 8 direcciones generales solo tienen una mujer. Entonces ya se aprobó esta iniciativa, la presentamos, ya se aprobó, hemos presentado algunas otras en materia
manera de combatir y sancionar la violencia vicaria. También hemos presentado algunas otras iniciativas que tienen que ver con que los servidores y los servidores públicos den su declaración 3 de 3 y no sean deudores alimentarios, no tengan algún proceso, y esto también nos ayuda a combatir de alguna forma la violencia que enfrentan las mujeres. Y bueno, muchos puntos de acuerdo, etcétera. Sobre deportivos también hemos presentado puntos de acuerdo, recintos culturales. Hemos en un año de trabajo legislativo presentado más de 18 puntos de acuerdo, 5 iniciativas. Las y los diputados somos quienes nos encargamos de legislar. Nuestra principal función es legislar en materia de todo ordenamiento jurídico aquí en el Congreso, y que esto está establecido en las leyes, los reglamentos de la ciudad para el pleno acceso y tener una mejor calidad de vida de los habitantes de Azcapotzalco. Pero sobre todo, más allá de legislar, tenemos que ser estas figuras que les representen, que tengan la confianza de acercarse con nosotros, que a nosotros no es que nos toque hacer el desasolve, hacer la poda, arreglar la luminaria, pero con mucho gusto tenemos módulos de atención en donde es nuestra obligación canalizar esas peticiones y ser estos representantes que acompañemos a nuestros vecinos, nuestras vecinas, que la verdad es que a un año de labor legislativa yo me siento muy satisfecha de haber estado realizando un trabajo en las colonias, y que muchas de esas cosas son las que venimos a dar aquí a la tribuna también a través de diversos puntos de acuerdo. Estamos llegando al final de nuestro programa de esta ocasión, y en Semana 21.2 seguimos poniendo el tema sobre la mesa, la particularidad de esta consulta dirigida a las personas con discapacidad y su relación con la movilidad en la Ciudad de México. A través de las plataformas oficiales del Congreso Capitalino puede consultar las bases de la convocatoria para participar y sumarse en la construcción de esta nueva ley. Nos despedimos, no sin antes agradecerle que nos haya acompañado, al igual que el apoyo de todo el equipo de Congreso TV. Yo soy Feli Carnaya y recuerda que nos seguimos en esta señal.